Bienvenidos a este espacio periodístico donde le mostraremos investigaciones especiales de El Universal. Aquí conversaremos con nuestros reporteros para tener más información sobre estas historias. Declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios. El gobierno mexicano no descarta la posibilidad de que en 2018 inicie la compra de petróleo crudo producido en Estados Unidos, lo que marca un hito en la historia porque sería la primera vez que el país importa crudo para satisfacer su consumo interno. Con la gallina de los huevos de oro seca y la mayoría de los yacimientos petroleros exprimiéndose, México se ve obligado a comprar por primera vez en su historia 50,000 barriles diarios de petróleo crudo a Estados Unidos a partir de 2018 y por un periodo inicial de 3 años. Él o los contratos que se suscriban consideran la importación de crudo tipo West Texas Intermediate, producido en Texas. Este petróleo que importaremos se destinaría a las refinerías de Tula y Salamanca hacia el final de esta administración y los 2 primeros años de la siguiente, para mejorar la rentabilidad de estos complejos. En 2004 se obtuvo el mayor nivel de extracción de crudo que el país haya registrado, 3,383,000 barriles diarios en promedio. Tan solo Cantarell, la gallina de los huevos de oro, aportaba 2,125,000 barriles por día. Al cierre de 2016, la producción promedio fue de 2,153,000 barriles diarios, 1,230,000 barriles diarios menos que hace 12 años. Con ello, por primera vez en su historia, nuestro país compraría petróleo producido en otras regiones del mundo, en este caso, en Estados Unidos. Alberto Verduzco es editor de la sección cartera de El Universal y nos cuenta por qué México ahora comprará petróleo a Estados Unidos. Alberto, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo nos convertimos de una potencia petrolera, de un país que exportaba petróleo a todo el mundo, ahora a ser un país que tiene que comprarle 50,000 barriles de petróleos diarios a Estados Unidos a partir de 2018? Fíjate que pues es un hecho inédito, definitivamente, pero lo que estamos viendo es una situación de un problema que ha venido en los últimos años acrecentándose, que es la declinación de los pozos petroleros, que ya no están dando más. México está cada vez produciendo menos. Y bueno, pues como es el caso de la gasolina, que también, por ejemplo, importamos mucha gasolina ahora, porque no somos autosuficientes, no producimos el suficiente combustible para la necesidad de lo que se demanda. Estamos pasando por algo similar. Esto sucede también por la forma en que está nuestra industria configurada, ¿cierto? La forma en que nosotros procesamos ese petróleo para transformarlo en gasolinas. La gran parte de la producción del petróleo es petróleo pesado, y las refinerías que tenemos en realidad están diseñadas para, digamos, refinar el petróleo ligero. Entonces, pues no tenemos capacidad para refinar este petróleo que es el mayor que se produce en México, que es el pesado, y bueno, lo tenemos que mandar a Estados Unidos para que, nosotros mandamos el petróleo pesado a Estados Unidos, ellos nos mandan el ligero para poder, digamos, cumplir esta parte. Pero esto también lo que nos demuestra es que hubo una visión muy sesgada en el pasado, una visión de no haber previsto la conformación de un sistema de refinerías que pudiera tener no solamente la parte de crudo pesado, sino también crudo ligero. Esta falta de visión hoy la estamos justamente padeciendo, y por eso pues tenemos que llegar a esta cuestión inédita. Para las personas que nos ven seguramente se preguntarán, bueno, no pasa nada, simplemente construyamos refinerías. Es muy costoso, sí se requieren muchos recursos para las refinerías. Tú recordarás que en el sexenio de Calderón incluso se llegó a hablar del proyecto de construir una refinería en Tula, y bueno, pues simplemente se quedó en unas buenas intenciones. Sí, porque nada más compraron los terrenos, pusieron una barda, pero nunca se hizo más allá de eso. Y no se hizo más allá de eso. Financieramente no es viable. México perdió una gran oportunidad en el sexenio pasado y hace 2 sexenios, cuando
cuando el petróleo estaba en máximos, llegó a estar cotizándose arriba de los $100 por barril. Hace 2 sexenios, el sexenio pasado y desde los años 80, ¿no? Que cuando se descubre la gallina de los huevos de oro de Pemex, Cantarell, este gran yacimiento, desde esos tiempos López Portillo dijo, bueno, ahora lo que nos queda fue administrar la abundancia, pero lo único que se hizo fue vender y vender y vender petróleo sin construir realmente la infraestructura, ¿no? La famosa frase de vamos a administrar la bonanza, pues con el tiempo, cuando uno revisa los datos, pues se ve que la administración pues fue exclusivamente para las arcas del gobierno, digamos, robusteciendo el aparato burocrático, y bueno, pues son recursos que ahora hacen falta y difícilmente pues van a ser posible canalizarlos para una refinería. Cuando ocurre el famoso gasolinazo, días después sale el presidente Peña Nieto a explicar el porqué del aumento al precio de las gasolinas. Y una de las cosas que menciona es, ya no había manera de sortear esto porque se nos secó la gallina de los huevos de oro, entendiendo, o así lo entendemos, la gallina de los huevos de oro como esta abundancia de crudo que ya no tenemos. ¿Ya se nos murió la gallina de los huevos de oro? ¿Ya no va a revivir? Mira, Esteban, es interesante. Las perspectivas del gobierno es que de aquí a 2019 la tendencia es que va a seguir declinando la producción de petróleo. Entonces, por lo menos los próximos 2 años ya no vamos a tener una producción creciente. La cultura maya ha conquistado San Francisco. Del año 2000 al 2005 cruzaban a diario entre 15 y 20 yucatecos. Actualmente se estima que en la costa norte de California hay cerca de 70,000 mayas. ¡Hey, mis abanitos, está! Donde vayas a San Francisco siempre va a haber un yucateco, un mexicano cocinando. Pues el cálculo deben de ser más o menos pues, alrededor de 50,000 probablemente, pero es un número que varía constantemente. Mayormente todos trabajan todo el día. Hay que tener doble turno para poder sostenerse. Hay que pagar renta, pagar esto, todo es pago que hay que mandar en México. Empezamos platicando en español y te preguntan, ¿entiendes maya? Y le digo sí. Y ya empezamos a platicar maya y me dicen, no sabía que usted hablaba maya. Y pues sí, hay mucha gente aquí que, de hecho hay gente que solo te hablan en maya y no saben español. Y es muy curioso porque pues, yo lo he podido ver y me lo han contado también, cómo muchas veces transitan del maya al inglés, se brincan el español. Mi plan era venir por una embarcación más grande por unos 2-3 años, y ya llevo 18. Nuestra cultura estamos conquistando en cualquier rincones del mundo. Segundo, pues nuestras raíces, el idioma. Ya tengo amigos que son americanos que ya hablan maya, gracias a nosotros. Y ojalá que algún día en el futuro, maya sería el lenguaje universal. Íñigo Arredondo viajó a San Francisco para contarnos esta historia. Íñigo, ¿cómo encontraste esta historia? ¿Por qué decidiste ir a San Francisco a hacerla? ¿Cómo llegó el material o la información a ustedes? Pues fíjate que había hecho un reportaje sobre lenguas indígenas y ahí por cuestiones de la vida alguien me había mencionado que había un equipo de béisbol en San Francisco donde solamente jugaban puros mayas, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención
y empecé a indagar hasta que encontré no solamente un equipo, sino una comunidad muy grande de mayas o yucatecos en San Francisco, ¿no? Se calcula alrededor de entre 50,000 y 70,000. Es una comunidad muy grande, de 180,000 que hay en todo Estados Unidos. Cuéntanos cómo viven, porque alcanzamos a ver en el reportaje algunas cosas de su trabajo, de cuánto ganan, pero cómo viven, en dónde viven en un mismo edificio, viven en zonas distintas, cuando llegan se acompañan y se ayudan. Pues mira, o sea, San Francisco, como bien sabes, es una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues mucha gente, o sea, más bien los recién llegados tratan de llegar a San Francisco, en el centro, donde hay una comunidad hispana muy grande. Entonces puedes ver edificios en el centro, en el Tenderloin, que es lo que se llama, donde hay puros yucatecos o mayas, ¿no? Donde puedes llegar entrando y pueden estar hablando en maya o en español, y entonces ahí son los primeros. Y ahí puedes ver departamentos, yo le calculo como unos 60, 80 metros, donde puede haber unos 8, 9, 6 más o menos, ¿no? Que pueden ser hasta familias, o simplemente que se van rentando un cuarto o cosas así por el estilo. Pero la renta ya es muy cara, ¿no? Entonces hay gente que ya se cansa de eso y se va a unos pequeños ciudades que están a las afueras de San Francisco, como Vallejo o San Rafael, donde también hay una comunidad grande yucatecos, en el cual trabajan en San Francisco y hacen como más o menos una hora más o menos de ida y vuelta. ¿Tú dirías que viven con comodidades o que viven con muchas desventajas? De lo que tuviste, de su entorno familiar muy íntimo. A pesar de que tienen un salario alto a comparación del promedio del migrante mexicano, pues la verdad es que la renta en San Francisco es muy cara. Entonces, pues sí, vivir con 9 personas en un departamento no tan grande, pues sí, no es tan cómodo. Pero por eso la mayoría de la gente se va a una casa donde ya es mucho más barato y pueden tener jardín, pueden tener familia, pueden ir a visitarlo a su familia, cosas por el estilo. Entonces, pues viven de cierta manera mejor fuera de San Francisco que en San Francisco. ¿Encontraste familias muy grandes, de familias que han estado esperando a generaciones para que lleguen hasta San Francisco, para que crucen la frontera? ¿Te encontraste con esos casos? Sí, hay un caso de un chef de un restaurante muy reconocido ahí en el muelle de San Francisco, que el cual él se fue primero a San Francisco, después trajo a su esposa y después trajo a sus 2 hijos. Y ahora ya todos viven allá en un edificio bastante bonito en el centro de San Francisco, donde solamente viven unos 4. Y esos pequeños casos donde tienen hasta un salario mucho mayor que el promedio de todos los mayas yucatecos, ¿no? Entonces él solito se fue trayendo a su familia poco a poco hasta que ya, ¿no? Y de repente ya llega también el primo o el tío y empiezan a hacer ya todo un núcleo familiar ahí. Estás viendo, papá, hace 23 años que te dejamos, que nos separamos por un sueño, pero ojalá que algún día te pueda ver. Y si la enfermedad no te lleva también, como le digo a mi mamá, nos daría mucho gusto de volvernos a ver, abrazarnos. Puedo decir que pasé rápido. Recuerdo que pasé dentro de las vacas, pero llegué bien. Creo que al tercer día llegué en este país. Cruzamos en un carro, un Holden, un carro pequeño, en la cajuela entre 7 personas. Y después que nos acomodamos en el carro, nos rociaron con vinagre. Como todos, brincando, cruzamos por la Rumorosa, brincando la cerca igual. Nos llevó una semana para llegar hasta aquí. Cruzamos lo que es la frontera, brincándolo, caminamos como un día y gracias a Dios logramos pasar. Ya lo demás era por avión, cuando antes era más fácil, solo era brincar y después venir en avión. Llegamos con visa y con mis papás, por medio de mis papás, tenían que, pues para tener un buen futuro, un mejor futuro. De ahí nosotros nos quedamos a estudiar y pues con el tiempo pues nos establecimos aquí y mis papás se fueron de regreso y pues aquí estamos hasta ahora.
encontraste casos de gran éxito? ¿Hay algunas referencias del sueño americano que en este caso, ¿cómo le dirías? No es sueño americano. Pues sueño maya, o como diría mi jefe, cochinita dream, ¿no? ¿Encontraste un caso de éxito de cochinita dream? Sí, hay un pueblo en Yucatán que se llama Ochuxcap, donde nos dicen que una tercera parte del pueblo se ha ido a San Francisco, ¿no? Entonces una de esas migrantes se llama María Estrella, y ella llegó a finales de los 80s y ha sido gerente de restaurantes, ¿no? Que eso es algo muy importante. Y ella poquito a poquito ha estado metiendo gente, ¿no? Llegaban yucatecos o mayas y su primer trabajo era con ella. Ella los iba metiendo en su cocina, ¿no? Su primer trabajo, que eran 40 de 40, ella tenía 36 yucatecos ahí. Y de repente se fue a un restaurante más grande de 80 y ahí lo está metiendo poco a poco, ¿no? Y ella está construyendo un hotel en Ochuxcap, porque ese es su sueño, regresar a México a tener un hotel. ¿No te costó trabajo hablar con ellos? Porque ahora hay una situación un poco delicada para los latinos en general, para la gente que desafortunadamente aún no es legal o no está legalizada. ¿No te costó trabajo platicar con ellos, que ellos accedieran a ciertas cosas, a contarte, a mostrarte? Hay que decir, del total de la comunidad maya yucateca que hay en Estados Unidos, el 90% son indocumentados. Entonces, la verdad, la otra es que California protege mucho a sus migrantes, ¿no? Porque gran parte de su economía depende de ellos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ahí no sé cómo esa cuestión que crees que la policía te está preguntando si te para, si eres indocumentado o no. Entonces, más bien ellos se sienten respetados, y respaldados por tanto el cónsul de México en Estados Unidos que hay allá como el estado de California. Entonces, la verdad es que no tiene ningún problema en eso. ¿No viste discriminación en contra de ellos? ¿No hay un trato que haya cambiado en los últimos meses por Donald Trump? No, algunas de las cosas que me contaron es que pues sí se pusieron muy tristes cuando vieron que había ganado Donald Trump, ¿no? De repente uno de ellos me decía que hasta lloró, entró a un bar, ¿no? Empezó a hacer bromas y de repente simplemente se puso tan triste que empezó a llorar. O sea, sí hay ese sentimiento como de enojo hacia esas personas que no los quieren a ellos, pero pues ellos saben que están ahí protegidos y que están haciendo trabajo y que justamente no están haciendo ningún mal, ¿no? Porque muchas veces se cree que el migrante mexicano como es, no sé, comete muchos delitos y así, ¿no? Pero mínimo los yucatecos, como podemos comprobar en los datos que tenemos, que es de los 404 migrantes mexicanos que están encarcelados en los 13 condados que corresponden a San Francisco, solo 5 son mayas, ¿no? Entonces quiere decir que se tienen como un buen comportamiento. También quiere decir y por eso la gente, los estadounidenses propiamente los quieren, sí, o sea, y los respaldan. La mayoría de los jefes que tienen, la verdad es que hablan muy bien de ellos y que solamente es como el mejor migrante mexicano que han tenido, ¿no? Hay hasta un grupo asiático en Denver, también migrante, que solamente contrata yucatecos, ¿no? O sea, hay restaurantes que solamente es así, casi para entrar a trabajar aquí tienes que ser yucateco.
asunto de las narcotienditas es realmente mostrar lo que todos imaginamos. Es decir, la droga se vende al lado de una escuela o frente a un policía. Es un cinismo lugares total. Que están muy cerca de donde estamos aquí en el periódico. Digo, nosotros salimos y no tenemos que caminar un par de cuadras únicamente para encontrarnos con uno de estos lugares. Son zonas cotidianas ahí, en uno de los casos lo vimos, una escuela cerca de ahí, hay una estación de policía detrás. Sí. Y incluso zonas que uno pensaría bien, como Condesa, como Roma, hay narcotienditas en cualquier parte. Nosotros le pusimos Esteban Pacheco Tour sí. en el periódico cuando presentamos este reportaje y bueno, llamaba muchísimo la atención, no solamente por el cinismo, sino también por el grado de corrupción que puede haber si hay un policía, comisario, comandante, capitán, que esté presenciando esto. Es porque lo sabe y porque está recibiendo algo a cambio. La gente nos lo comenta en los comentarios que recibimos después de que publicamos esa historia. Todo el tiempo dice, pero por supuesto, en la esquina de mi casa hay una, a 2 cuadras de donde van mis hijos a la escuela hay otra. Nosotros publicamos una historia, bueno, fue más bien una nota. Fue el 14 de septiembre pasado. Disputan grupos de narcomenudeo 4 delegaciones. Es un informe de la propia Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en donde dice que presuntos miembros del crimen pelean por 200 puntos de venta de droga en la ciudad. La autoridad piensa o cree que nosotros tal vez no, porque ellos dicen que no sucede, nosotros creemos que no sucede. Pero está el caso de Heaven, del Bar sí, Heaven, por supuesto, Bar Heaven, está el caso de la Condesa, donde ha habido varios asesinatos, está el caso de la gente, de varios homicidios relacionados con Tepito o con narcomenudeo en Tepito, homicidios en Tlalpan también. Hay muchas cosas, hay muchas señales. Y este Pacheco Tour que nosotros presentamos es una muestra más. Las mujeres migrantes tienen horarios iguales a los de los hombres, pero ganan menos que ellos. Se trata de 630,000 mujeres que se emplean en los campos de Estados Unidos y, como usted verá a continuación, su historia dice mucho más de lo que sabemos hasta ahora. Mi nombre es Ramona Bon, así soy originaria de Estación Naranjo, Sinaloa. Me vine para acá con mis 4 hijos, tengo una mujer y 3 hombres. Nos fuimos a trabajar a un campo, fue como yo empecé a trabajar en el campo, en Beckerfield. Ahí fuimos a trabajar mis 3 hijos, una de mis hermanas y yo. Fuimos a trabajar ahí a la uva. Sí es difícil la pizca de la uva, es el calor porque hace mucho calor, las horas. Pero piscar en el limón ha hecho lo más duro. Fueron 7 años lo que lo hice. Traes un morral de 50 o 60 libras cargando. O tienes que subirte una escalera y piscarlo. Muchos dicen, no, yo no voy. Los que tenemos necesidad no pensamos eso. Si aquí soy pobre, en México soy más. Soy una mujer pensionada en México por viudez. Son 3,000 pesos al mes. Entonces, de ser pobre allá y pobre aquí, pues pobre aquí. No tenemos, pero abro la hielera y sé que tengo algo que comer. Allá no, a veces nomás hay agua en el refrigerador. Y no estoy diciendo mentiras. Creo que estoy diciendo la gran verdad. Tú quieres estar en tu país, quieres estar con tu gente. Yo quiero volver a México, anhelo volver a México, ver a mis hijos, abrazarlos a mis hermanos. Todo tiene un sacrificio, se parte en 2 uno. Yo me parto en 2 porque quiero estar allá y quiero estar aquí. Tengo 10 años trabajando en el field, seguidito, de día, todo el tiempo. Los 10 años los tengo trabajando aquí en el field. No tengo esperanzas, pues. El sacrificio es de estar lejos de tu familia, porque ahorita tengo 4 años que no miro a mis 2 hijos que están en México. Por no que no se quede sola ella aquí con los niños. No se puede quedar solita porque ¿cómo va a pagar un departamento de $750 solo? No se puede. No se puede porque aquí nomás trabajas para los biles y vives del diario. Así que si yo me voy, ya no puedo regresar. No, es que el sueño americano es otra cosa. El sueño americano es otra cosa.
Es un tontismo de muchas personas que vamos para atrás y platicar las cosas bonitas. Las cosas bonitas y no platicar la realidad. Porque cuando andamos trabajando duro y cansados, decimos, este es el sueño americano, aquí queríamos estar. Y así llegamos al final de este programa. Yuli, muchas gracias. Gracias, Esteban, y muchas gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, pero antes, El Universal con humor. I'm really rich. I will build a great wall. And Mexico will pay for the wall. I will be the greatest jobs president that God ever created. America first. America first.